Pues buenas noches, sean bienvenidos a la sexta sesión de nuestro curso de apologética básica. Pues esta noche desafortunadamente no nos va a poder acompañar Santiago. Tal vez algunos de ustedes saben que él está en Chile. En estos momentos anda dando algunas charlas apologéticas, así que pues esta noche estoy solo aquí en los controles, así que pues trataremos de hacer lo mejor posible en su ausencia, pero pues vamos a dar inicio. Ya esta es la sexta sesión y pues ya, como quien dice, empezamos en la recta final de este curso, porque si recuerdan, en las primeras semanas vamos a estar en 8 sesiones. Así que esta es la sexta y estaremos hablando esta noche acerca del problema del mal y el sufrimiento. Creo que de todas las objeciones que he escuchado en contra del cristianismo, creo que esta es la que tiene más peso o más, que causa más dificultades para uno como cristiano, como creyente en Dios. Así que pues el tema es muy extenso, no creo que le haré justicia en la hora o hora y media que estemos juntos, pero por lo menos quisiera compartir con ustedes pues eh, ideas o conceptos introductorios al tema del problema del mal y el sufrimiento y cómo tal vez podemos presentar algunas respuestas a esta objeción. Y pues, obviamente se puede decir muchas cosas más y tal vez surjan más preguntas que respuestas a preguntas. Y lo entiendo. Por eso, al finalizar nuestra plática, si hay preguntas, y casi seguro que sí habrá preguntas, por favor, siéntanse con toda la libertad de enviarme sus preguntas a mi Facebook. Me pueden enviar un mensaje privado y trataré de contestar a sus preguntas, ya que pues no está Santiago hoy, que eres el que es muy bueno para estar tomando sus preguntas en vivo y luego pues dialogar acerca de ellas. Lo vamos a manejar así. Entonces, terminando la clase, si tienen preguntas, por favor, siéntanse con toda confianza, envíame un mensaje privado y trataré de contestar sus preguntas lo más pronto posible. Así que, pues bueno, eso es lo que tenemos para esta noche. Vamos a orar y damos inicio a la materia. ¿Ok? Padre, te damos gracias nuevamente por este gran privilegio de tener este espacio para poder pues aprender acerca de la apologética, entender qué es y por qué es útil en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores tuyos. Ayúdanos a entender las ideas y los conceptos que se van a plantear y que podamos utilizar esta información para alcanzar a aquellas personas que cuestionarían la veracidad de nuestra fe y que puedan acercarse a un conocimiento genuino de ti. Así que danos entendimiento y sabiduría, ayúdanos pues ser transformados día a día a la imagen de tu Hijo Jesús, y pues entendiendo que parte de esa transformación incluye pues nuestras mentes, que podamos tener la mente de Cristo, que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y pensamos y oramos y creemos que el utilizar nuestras mentes, nuestros intelectos para tu honra, para tu gloria, hace esto. Así que bendice nuevamente este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar con el tema. El problema de el mal y el sufrimiento. Para empezar, ¿por qué es un problema
la cuestión del mal, la maldad que vemos en nuestro alrededor, nuestro entorno, la maldad del ser humano uno hacia el otro, la maldad que tal vez nosotros podamos experimentar, ya sea directamente o hacia un ser querido, o el sufrimiento que podemos experimentar nosotros, o también seres queridos, no sé, enfermedades que causan mucho dolor, enfermedades mortales como el cáncer y otras, que no solamente, pues, por lo general, llevan a la muerte, además causan mucho sufrimiento en ese recorrido de padecer diferentes enfermedades. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es un problema? Pues yo diría que una de las razones por la cual es un gran problema para nosotros es precisamente lo que acabo de mencionar, porque está basado o está arraigado en nuestras experiencias. Por lo general, diría que pues casi todo ser humano, si le pasan cosas buenas, si el ser humano está exento de sufrimiento, no surge la pregunta, ¿por qué será que me están pasando cosas buenas? ¿O por qué será que no padezco sufrimiento? Cuando las cosas están bien, todo está bien, no surge esa pregunta. Sin embargo, cuando ocurren cosas malas en nuestra vida o sufrimos, sí surge la pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estas cosas malas me están sucediendo? ¿Por qué yo estoy sufriendo? No soy una persona mala. Si fuera un criminal o malhechor y me pasaría alguna cosa mala o empezara a sufrir, pues casi tendríamos como una explicación. Bueno, pues es lo que me merezco, ¿no? Porque estoy viviendo mal, estoy causando daño a otros, pues me merezco que yo ahora reciba mal o sufrimiento. Pero cuando pues no somos ningún criminal, ningún malhechor, básicamente somos pues buenas personas, buenos ciudadanos, no quebrantamos las leyes de nuestro país o de nuestro lugar de residencia, obedecemos las leyes. Y ahora hablando ya más en el ámbito cristiano, si agregamos a esto, pues yo creo en Dios, yo le sigo, le sirvo, estoy entregado a Él y a su servicio. ¿Por qué entonces de repente pasan cosas malas en mi vida? ¿O por qué de repente experimento sufrimiento? Entonces, por eso decía que principalmente el problema del mal y el sufrimiento es un problema que está arraigado en nuestras experiencias. En otras palabras, pues como que la maldad no encuadra con nuestras expectativas de lo que es una relación con Dios o lo divino. Pensaríamos que si estamos otra vez completamente entregados a Dios, pues deberíamos estar exentos del mal y el sufrimiento. Pero cuando vienen esas cosas malas a nuestras vidas, entonces es cuando necesitamos una respuesta. Así que creo yo que el problema del mal es esencialmente un problema de experiencia, o sea, nuestras vivencias cotidianas. Creo que en realidad ahí está el meollo del problema, y no tanto es un problema intelectual o filosófico, aunque lo vamos a ver en unos minutos, el problema filosófico que se presenta en relación al problema del mal y el sufrimiento. Pero creo yo, que el problema del mal es básicamente o esencialmente o fundamentalmente un problema de experiencia. O sea, si nuestra experiencia es mala o negativa,
sufrimos maldad de otra persona o estamos padeciendo sufrimiento, entonces, y solamente entonces o hasta en ese momento, necesitamos una explicación, porque surge la pregunta nuevamente, ¿por qué si yo soy básicamente una buena persona o si yo soy un fiel seguidor de Jesús, por qué me están pasando estas cosas malas? Necesitamos entonces una explicación para esta experiencia mala o negativa. Así que por eso pienso yo que principalmente el problema del mal es un problema de experiencia o de mis vivencias cotidianas, más que un problema filosófico o intelectual. Sin embargo, o a pesar de haber dicho esto, vamos a ver que el problema del mal en realidad lo podemos dividir en dos problemas realmente, o dos clasificaciones, o dos categorías en cuanto al problema del mal. El primero es el problema filosófico en relación al mal y el sufrimiento. Y el otro es lo que hablé en estos momentos, el problema existencial, el problema de experiencia. Por un lado, ¿a qué me refiero cuando digo el problema filosófico en relación al mal y el sufrimiento? Pues es, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo es que el mal existe? Porque no lo podemos negar, lo experimentamos, si no todos los días, cada tercer día, ya sea nuestra experiencia inmediata, nuestro entorno inmediato, o podemos verlo en otras personas, otros seres humanos. Pues las notas de los periódicos cada día están llenas de cosas terribles que hacen seres humanos, ¿verdad? Crímenes, cosas horribles, que pues ratifican que la maldad es real, existe y está en todos lados. Así que, por un lado, reconocemos que existe la maldad, no la podemos negar, pero ¿cómo entonces uno como creyente, como cristiano, como teísta, que afirma la existencia de Dios, cómo es que el mal, que es innegable que exista, cómo es que el mal y Dios al mismo tiempo existan? ¿Cómo es que la maldad y Dios pueden existir al mismo tiempo? Pareciese que hay una contradicción entre los dos, porque como se plantea el problema filosófico, por un lado es, bueno, el mal existe, es innegable, pero por el otro lado, según el cristiano, Dios existe y Dios es todopoderoso y Dios es omnibenévolo, todo bueno. Entonces, si Dios por un lado es todopoderoso, tiene el poder para hacer cualquier cosa, y por el otro lado, Dios es infinitamente bueno, entonces, ¿acaso no sería razonable concluir que Dios tiene el poder suficiente para eliminar la maldad y el sufrimiento de todos los posibles lugares que pudiesen surgir? Y por otro lado, Dios es infinitamente bueno, así que Dios desearía eliminar todo tipo de maldad y sufrimiento. Ese es el argumento que se presenta aquí cuando hablamos del problema filosófico. Entonces, si eso es cierto, Dios es todopoderoso, tiene el poder para eliminar la maldad, y por otro lado, Dios es infinitamente bueno, que desea eliminar la maldad, pero vemos que la maldad existe. Entonces, ¿a qué conclusión debemos de llegar? Dirían los que presentan este tipo de argumentación. Bueno, no podemos concluir que la maldad no existe, porque eso es innegable, dirían ellos. ¿Ok? Entonces, lo que debemos de negar es la existencia de Dios.
específicamente el Dios de la Biblia o el Dios del cristianismo, porque nuevamente el Dios del cristianismo se presenta como un ser que es todopoderoso y que es infinitamente bueno. Entonces, los que presentan este tipo de argumentación dicen, pues, o la maldad existe o el Dios del cristianismo existe, pero no ambos, porque al momento que tratamos de decir que ambos existen al mismo tiempo, estamos cayendo en una contradicción lógica. Y recuerdan la segunda sesión que hablamos de las leyes de la lógica, y vimos que la ley de contradicción dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Okay? Entonces, los que presentan este tipo de crítica están tratando de decir que eso es exactamente lo que está pasando. Aquí hay una contradicción lógica. Por un lado, estamos diciendo, Dios existe, y si es todopoderoso, y si es infinitamente bueno, entonces no habría maldad, no hay maldad. Pero por otro lado, vemos la realidad, que la maldad existe, no lo podemos negar. Por lo tanto, dicen estos críticos, hay una contradicción aquí. Estás violando esta ley fundamental de la lógica, la ley de no contradicción. Así que la conclusión de todo esto es que obviamente no vas a poder negar la existencia de la maldad, es innegable. Lo que tenemos que abandonar, dirían ellos, es la creencia que Dios existe. Por lo tanto, su conclusión sería, el hecho que existe la maldad y el sufrimiento, esa es la indicación o la evidencia que Dios no existe. ¿Ok? Entonces, ese es el problema filosófico. El argumento es que hay una contradicción aquí. No puedes decir, amigo cristiano nos dirían, que por un lado Dios existe y por otro lado la maldad existe. Es una contradicción. ¿Ok? Bueno, ese es el problema filosófico. Ahora, el problema existencial, pues se refiere a lo que mencioné al principio de nuestra charla. El problema existencial es, o la pregunta que se aborda aquí es, ¿cómo yo personalmente puedo tratar o lidiar o encarar, abordar y superar la maldad y el sufrimiento que experimento? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo encararlo? Y cómo superarlo, inclusive. Entonces, vean que son dos problemas o dos cuestiones muy diferentes. Uno trata con una supuesta contradicción lógica, el problema filosófico, y el otro trata, pues, es una pregunta de nuestro diario vivir, así como cada uno de nosotros enfrenta retos, desafíos en la vida de diferentes tipos. Pueden ser el entorno familiar en donde naciste, puede ser tu situación económica en la cual fuiste criado, tu situación educacional también. Hay personas que pueden recibir una educación de primer nivel, otros pues no, otros ni siquiera pueden estudiar porque tienen que trabajar, etcétera. Todos nosotros estamos lidiando con ciertos desafíos o retos en la vida que hay que superar. Si entendemos esta misma idea, ahora lo aplicamos a la maldad y el sufrimiento, es cómo podemos afrontar o lidiar, tratar e inclusive superar la maldad y el sufrimiento que experimentamos. Entonces, ese es otro problema, es otro tipo de pregunta y se aborda de diferente manera. Pero es importante también tratar con ello
porque pues cada uno de nosotros va a experimentar tarde o temprano esta cuestión, la cuestión existencial en relación a la maldad y el sufrimiento. Tarde o temprano vamos a pasar por momentos difíciles, de sufrimiento. Nadie de nosotros está exento de enfermedades, de inclusive perder un ser querido por alguna enfermedad o por la maldad de otra persona, ¿verdad? Perder un ser querido por, no sé, un asesinato. ¿Cuántas historias sabemos, no? De personas que son asesinadas o no sé, atropelladas, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros, tarde o temprano, va a experimentar maldad y sufrimiento. Entonces, ¿cómo encarar esto? ¿Cómo enfrentarlo y cómo superarlo? Ese es el problema existencial en relación al problema del mal. Lo importante aquí es ver que son dos diferentes tipos de problemas que presentan críticas diferentes y que las posibles respuestas van a ser diferentes dependiendo si estamos hablando del problema filosófico o el problema existencial en relación a la maldad y el sufrimiento. Bueno, ahora veamos específicamente el problema filosófico. Empecé a hablar un poquito acerca de ello, pero vamos a ser un poquito más específicos en cuanto al problema filosófico en relación a la maldad y el sufrimiento. Pues cuando nos enfocamos específicamente en el problema filosófico, los críticos tratan de presentar argumentos lógicos. ¿Qué quiere decir esto de argumentos lógicos? Bueno, estos argumentos tratan de demostrar que la creencia en la maldad y la creencia en Dios son lógicamente contradictorios, como lo mencioné anteriormente. ¿Recuerdan la ley de no contradicción? Que nos dice algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Dos afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. O una es verdadera o la otra es verdadera, pero no ambas. Eso es lo que dice la ley de no contradicción. Entonces, cuando hablamos de argumentos lógicos en relación al problema del mal, eso es lo que están intentando demostrar. Esa es la meta, demostrar que la creencia en la maldad y la creencia en Dios son lógicamente contradictorios, violan la ley de no contradicción, por un lado. ¿Okay? Entonces, el punto de argumentos lógicos nuevamente es, intentan demostrar que es lógicamente contradictorio creer en la maldad y creer en Dios al mismo tiempo. Específicamente, vuelvo a repetir esto, específicamente en el Dios de la Biblia, porque si creyéramos o si existiese un Dios que por un lado no es todopoderoso, pues está limitado en su poder, entonces podríamos decir, bueno, Dios tal vez desea acabar con la maldad, pero debido a que no tiene el poder suficiente, pues no puede. Tal vez intenta, le echa muchas ganas, quisiera, pero no tiene la capacidad del poder para acabar con la maldad, por un lado. O si creyéramos en un Dios que no es infinitamente bueno, que es, pues a veces es bueno y a veces es malo. 50% bueno, 50% malo. O 75% malo y 25% bueno. Entonces podríamos decir, pues tal vez Dios tenga todo el poder para acabar con la maldad, pero como es un Dios malo, pues no desea acabar con la maldad, es más, nos quiere hacer sufrir. Entonces, podríamos
dirían los críticos, escaparnos de estos argumentos lógicos. Sin embargo, pues como creyentes y queriendo ser fiel a la revelación escrita, la palabra de Dios, donde Dios se presenta como un Dios todopoderoso y Dios infinitamente bueno, no podemos hacer esa concesión, desafortunadamente. Aunque nos evitaría muchos problemas, especialmente en relación a estos argumentos lógicos, pero creo que no es un recurso disponible para nosotros si queremos mantenernos fiel a la revelación escrita, o sea, la Biblia. Pero bueno, lo importante aquí es entender lo que está tratando de hacer argumentos lógicos, demostrar una supuesta contradicción lógica entre creencia en Dios y creencia en la maldad. ¿Okay? Hay otro tipo de argumento que se presenta en relación al problema filosófico, y estos argumentos son presentados por aquellos que reconocen que aunque los argumentos lógicos tratan de demostrar que hay una supuesta contradicción, estas otras personas reconocen que nunca nadie ha podido demostrar claramente, palpablemente, la verdadera contradicción lógica entre la creencia en la maldad y la creencia en Dios. Reconocen que no son exitosos, pues, este tipo de argumentos, porque no revelan explícitamente la contradicción. Muchos han reconocido esto, pero habiendo reconocido esto, no se dan por vencido en cuanto a rechazar la existencia de Dios por el hecho de que existe la maldad. Adoptan otro tipo de argumentación. Y estos argumentos no son argumentos lógicos, o sea, que su fin no es demostrar una contradicción lógica, sino que este tipo de argumentos que yo los llamo argumentos fundados o arraigados en evidencia, estos argumentos tratan de demostrar que si nos basamos en la evidencia disponible, cuando hablo de evidencia disponible es, bueno, la experiencia de todos los seres humanos. Y la experiencia de todos los seres humanos es que existe la maldad otra vez, ¿verdad? Y la vemos, podríamos decir que a la vuelta de cada esquina, ¿no? Tal vez no que lo experimentemos nosotros personalmente, pero nuevamente leemos los periódicos cada mañana o si leemos las noticias en el internet, etcétera, siempre vemos cosas terribles que hace el ser humano en contra de otros seres humanos. Entonces es innegable nuevamente que exista la maldad. Entonces lo que tratan de decir este tipo de argumentos fundados en evidencia es, bueno, ya que podemos ver la cantidad de maldad en el mundo, ¿okay? Pues basada en esa evidencia tan grande, es probable que Dios no exista. ¿Okay? Noten que entonces este tipo de argumentos, este segundo argumento, argumentos fundados en evidencia, no concluyen que es imposible que Dios exista, como lo hacen los argumentos lógicos, porque cuando hablamos de una contradicción lógica, es algo que es imposible. O sea, no hay ni siquiera se abre la posibilidad que exista Dios. El fin de los argumentos lógicos es demostrar que es imposible que Dios exista por el hecho de que la maldad exista. Pero noten que este segundo tipo de argumento no es tan radical en ese sentido. No trata de demostrar que es imposible que Dios exista por el hecho de que la maldad existe. Dice, o en contraste, dice que, o trata de decir que es probable que Dios no exista
por el hecho de la cantidad de maldad que existe en el mundo. ¿Ok? Así que, si ven la diferencia entre los dos, argumentos lógicos tratan de demostrar que es imposible que Dios exista, ya que la maldad existe, porque hay una contradicción lógica. Y los argumentos fundados en evidencia tratan de demostrar que, basados en la evidencia disponible, la cantidad de maldad que existe en el mundo es probable, o es más probable que Dios no exista que lo opuesto. O sea, es menos probable que Dios exista basado en la evidencia disponible, o sea, la cantidad de maldad que vemos en el mundo. Entonces, con estos dos argumentos se resume lo que llamaríamos el problema filosófico en relación al problema, en relación al mal y el sufrimiento. ¿Sí? Bueno, habiendo entendido el problema filosófico, ¿qué tipo de posibles respuestas podemos presentar, en relación a estos argumentos? Los argumentos lógicos y los argumentos fundados en evidencia. Pues bueno, veamos primero en relación a los argumentos lógicos. Primero, un par de observaciones sumamente importantes aquí para entender cómo podemos responder. Cuando hablamos del argumento lógico o argumentos lógicos, la verdadera cuestión aquí, lo más importante aquí es posibilidad lógica. ¿Por qué digo esto? Porque, como lo mencioné anteriormente, los argumentos lógicos tratan de demostrar que hay una contradicción lógica entre la existencia de Dios y la existencia del mal. En otras palabras, es lógicamente imposible, porque una contradicción lógica es una imposibilidad. Es imposible, pues. Es como decir, existen círculos cuadrados. O sea, lo que acabo de decir es una imposibilidad lógica, porque si entendemos el concepto de cuadro y de círculo, es lógicamente imposible que haya un círculo cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando hay una contradicción lógica, es una imposibilidad lógica, en realidad es lo que estás diciendo. Entonces, los adeptos a los argumentos lógicos, en realidad es lo que están diciendo, aunque tal vez no lo digan explícitamente, pero en realidad eso es lo que están diciendo, que es lógicamente imposible que Dios exista al mismo tiempo que la maldad exista. Por lo que mencionamos anteriormente, para ellos hay una supuesta contradicción lógica. ¿Ok? Entonces, la verdadera cuestión para abordar en cuanto a una posible respuesta a este tipo de argumentos es el concepto de posibilidad e imposibilidad lógica. O lo podemos poner de otra manera. En otras palabras, hacernos la pregunta o hacer la pregunta, en realidad hay una contradicción lógica, en realidad, no una aparente contradicción. ¿Recuerdan también la segunda semana que hablamos de verdaderas contradicciones versus aparentes contradicciones? Si recuerdan la palabra paradoja, paradoja es una idea, concepto, afirmación que aparentemente es contradictoria, o sea, en la superficie pareciese que fuese una contradicción, pero al escarbar más, ir más allá, más a fondo, examinar la idea, concepto, principio, afirmación, al ir más a fondo, descubrimos que en realidad no hay ninguna contradicción.
Lo vimos en la segunda semana. Y una verdadera contradicción lógica es aquella idea, concepto, afirmación que viola las leyes de la lógica, la ley de no contradicción, mencionamos la ley de identidad, la ley de tercero excluido. Entonces, la pregunta aquí que debemos realmente enfocarnos y que le haríamos a los adeptos a estos tipos de argumentos, a los argumentos lógicos, es, bueno, tú estás diciendo que hay una contradicción, que te parece que hay una contradicción lógica entre la existencia de Dios y la existencia de la maldad, pues es tu tarea, o sea, la otra persona, demostrarme explícitamente, pues, dónde está la contradicción. ¿En realidad hay una contradicción o más bien lo que estamos hablando aquí es una aparente contradicción, o sea, una paradoja? Una paradoja, recuerden la de la semana número 2, una paradoja puede ser verdadera, aunque parezca en la superficie ser contradictoria. En realidad no lo es, y una paradoja puede ser verdadera. Una contradicción lógica nunca puede ser verdadera, siempre necesariamente será falsa. Entonces, otra vez, aquí hacemos la pregunta, ¿en realidad hay una contradicción lógica? ¿Me puedes demostrar dónde está en efecto la contradicción lógica? Y pues cuando hacemos esa pregunta, en realidad va a ser un gran desafío para los adeptos de argumentos lógicos. ¿Por qué digo esto? Porque de todos aquellos filósofos ateos o no creyentes que he estudiado y he leído, nunca nadie ha podido demostrar claramente o explícitamente dónde está la contradicción, dónde está esta violación de la ley de no contradicción cuando hablamos de Dios y la maldad. Eso es número uno. ¿Okay? Y creo que si mencionamos lo siguiente, yo creo que va a ser más explícito lo que estoy tratando de decir, que lo que estoy tratando de decir es que en realidad no hay ninguna contradicción lógica entre la existencia del mal y la existencia de Dios. ¿Cómo lo podemos pues sacar esto a la superficie para que no solamente nosotros lo veamos, sino que otros, especialmente los que son adeptos a este tipo de argumentos, los argumentos lógicos, también vean que en realidad su argumentación no tiene validez porque no hay una contradicción en realidad? Pues veamos, volvamos a retomar el tema aquí. Si enumeramos algunas afirmaciones, vamos a ver si podemos desglosar esto. Primero, ¿qué tal si desarrollamos un argumento que va más o menos así? Premisa o afirmación número 1 es Dios existe, por un lado, como nosotros como cristianos creemos. ¿Okay? Dios existe, número 1. Número 2, la maldad existe, y ahí pues todos vamos a estar de acuerdo, el creyente como el no creyente, estaremos plenamente de acuerdo que esa es una afirmación verdadera. La maldad existe, la experimentamos todos los días, ya sea tal vez no personalmente, pero en nuestra sociedad o en el mundo, eso es innegable. ¿Ok? Entonces, premisa número 1, Dios existe. Premisa número 2, la maldad existe. Lo damos por verdadero. ¿Ok? ¿Y qué tal ahora? Noten esto, ¿qué tal ahora si agregamos la siguiente premisa o afirmación? Número 3, es posible que haya una razón moral por lo cual Dios permite la existencia del mal. Otra vez, número 3, ¿qué tal si agregamos la siguiente afirmación o premisa? Es posible o hay una razón moral por lo cual Dios permite la existencia del mal.
¿Ok? ¿Qué pasa cuando agregamos esta tercera afirmación o premisa? Ven que la supuesta tensión entre premisa 1 y premisa 2 se disuelve. Recuerda, la premisa 1 es Dios existe. Premisa 2, la maldad existe. Si agregamos esta tercera afirmación, entonces esa tensión desaparece. Porque, ¿qué tal si Dios tiene una razón para permitir el mal que vemos a nuestro entorno? ¿Okay? La pregunta que surge aquí inmediatamente es, bueno, esta tercera afirmación o premisa que acabo de agregar, ¿es lógicamente posible? ¿Por qué hacemos esta pregunta de si es lógicamente posible? Porque recuerden lo que está tratando de demostrar los argumentos lógicos. Están tratando de demostrar que es lógicamente imposible que Dios exista, ya que la maldad existe. Entonces, para responder a este tipo de argumentación, simplemente nos debemos mantener en esta temática, pues, en este nivel de posibilidad o imposibilidad lógica. Si podemos presentar un argumento o argumentación que demuestran que la existencia del mal y la existencia de Dios es lógicamente posible, con eso hemos respondido a argumentos lógicos, porque eso es lo que está tratando de demostrar los argumentos lógicos, que es imposible, lógicamente, que Dios exista y que la maldad existan al mismo tiempo. Entonces, esta es nuestra tarea nada más. Presentar la posibilidad de que Dios existe y que la maldad existen al mismo tiempo sin ninguna contradicción. Entonces, regresando a la pregunta, ¿la premisa número 3 es lógicamente posible? O sea, recuerden, la tercera afirmación es: hay una razón moral por lo cual Dios permite la existencia del mal. ¿Okay? ¿Esta tercera afirmación es lógicamente posible? Si la respuesta es sí, entonces fíjense lo que pasa. Si la respuesta es sí, que la premisa es lógicamente posible, entonces resulta ser un muy buen contraargumento para estos argumentos lógicos. Y creo que, en efecto, la respuesta a la pregunta es sí, que es lógicamente posible, porque cuando volvemos a ver la afirmación, hay una razón moral por la cual Dios permite la existencia del mal. En sí, la afirmación es lógicamente posible porque no hay ninguna contradicción en la afirmación. No se está violando la ley de contradicción, no estamos diciendo algo es y algo no es al mismo tiempo, en el mismo sentido. No hay ninguna contradicción, espero que cada uno de nosotros lo veamos. La afirmación que dice hay una razón moral por la cual Dios permite la existencia del mal es lógicamente consistente, o sea, no viola ningún principio, ninguna ley de la lógica. Por lo tanto, es lógicamente posible. Muchos en este momento dicen, bueno, sí, puedo reconocer que la premisa que acabas de agregar es posible, es lógicamente posible, ¿verdad? Es posible que Dios tenga una razón para permitir la maldad que vemos a nuestro alrededor, pero yo no me la puedo ni siquiera imaginar, no cabe en mi mente cuál sería esa razón por la cual Dios permitiera la existencia de la maldad. Y pues, cuando dicen eso, alguien, pues, nuestra respuesta debe ser, bueno, el hecho de que tú o yo no imaginemos o no podamos concebir una razón, inclusive podríamos decir una razón legítima o buena para que Dios
permitiese la existencia del mal, eso por sí solo no quiere decir que no existe esa razón, ¿verdad? Simplemente nos indica que, pues, el ser humano no conoce todas las cosas, no tiene un intelecto infinito, somos seres finitos, conocemos algunas cosas, pero no todas las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no conozca esa razón, o incluso que no conciba cuál sería esa razón que Dios tiene, o pudiese tener para permitir la existencia del mal, eso no quiere decir que no exista. Lo único que quiere decir, lo único que nos indica es que no estamos percatados o enterados. Entonces, el hecho de que yo no sepa cuál es esa razón, no quiere decir que no exista esa razón para Dios. Es lo que realmente estoy tratando de decir, ¿verdad? Y es razonable llegar a esa conclusión, ¿verdad? Podría poner el ejemplo de cuando uno era niño, era pequeño, era bebé tal vez. No entendíamos las razones por las cuales nuestros papás nos prohibían ciertas cosas. Tal vez nos prohibían estar cerca, acercarnos mucho no sé, a un lago o a una piscina, ¿verdad? Y nosotros no lo entendíamos como niños o como bebés. Pensábamos que estaban nuestros papás obstaculizando nuestra diversión. No entendíamos, no captábamos la verdadera razón por la cual nuestros papás no nos permitían acercarnos al lago o a la piscina. Porque, pues, ya ahora de grande lo entendemos, ¿no? Porque nos querían proteger, nos querían cuidar, no querían que pasara alguna tragedia, ¿verdad? Que nos metiéramos al agua y nos ahogáramos y sería una cosa terrible. Pues igualmente, cuando vemos esta tercera premisa de que dice hay una razón para que Dios permita la maldad que vemos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, el hecho de que yo no la sepa o que no pueda concebir yo una buena razón por la cual Dios permitiría la maldad, eso no quiere decir que no exista, que sin embargo existe esa razón. ¿Okay? Y regresando aquí al argumento, recuerden que si simplemente planteamos esta posibilidad lógica, hemos contestado exitosamente, pienso yo, a este tipo de argumentación, los argumentos lógicos. Porque si Dios tiene o es posible que tenga una razón moral por la cual existe la maldad o Él permite la maldad, entonces la existencia de Dios y la existencia de la maldad, la tensión o la supuesta tensión que existía se desvanece y las dos no solamente las podemos creer, podemos argumentar que son verdaderas al mismo tiempo y no hay ninguna contradicción. Así que la premisa o afirmación número 3 que agregué, creo que indica claramente que no hay en realidad una contradicción lógica entre la existencia de Dios y la existencia de la maldad. Es una aparente contradicción o paradoja, pero recuerden, paradojas pueden ser verdaderas, contradicciones nunca. Entonces, creo que es una buena respuesta a este tipo de argumentos lógicos. Presentar simplemente, noten esto, presentar simplemente la posibilidad de que Dios tenga alguna razón buena, moralmente buena, para permitir la maldad que vemos a nuestro alrededor. Entonces, si es posible, creo que todos van a estar de acuerdo que es posible. Entonces, argumentos lógicos se desvanecen en realidad. El problema va a surgir después, como lo mencioné ahorita anteriormente. Bueno, es que, pero yo no puedo concebir de una razón buena. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero que la razón pueda existir a pesar de que yo no la sepa,
Eso es innegable. Así que eso en cuanto a los argumentos lógicos. En cuanto a los argumentos fundados en evidencia, recuerden que aquí la verdadera cuestión no es posibilidad lógica o imposibilidad lógica, sino aquí la verdadera cuestión es probabilidad. Probabilidad que Dios existe o la improbabilidad que Dios existe. ¿Ok? Eso es lo que están tratando de demostrar este tipo de argumentos, los argumentos fundados en evidencia. Así que, pues en otras palabras, ¿qué es probable o qué es lo más probable? ¿Que Dios exista a pesar de la maldad que vemos, que está a nuestro alrededor? ¿O es más probable que Dios no exista ya que tenemos toda esta maldad a nuestro alrededor? ¿Okay? Entonces, es la pregunta de probabilidad. Y aquí sí es donde también viene donde podemos abordar la pregunta, ¿Dios tendrá? Ahora no solamente en el ámbito de posibilidad lógica, sino ¿Dios tendrá buenas razones para permitir la maldad? O sea, razones concretas, ya no simplemente hablamos de posibilidad lógica, sino razones concretas para permitir la maldad. Que si las hay, pues yo argumentaría que a pesar de que existe la maldad, yo diría que si hay estas buenas razones, todavía podemos decir que es más probable que Dios exista a pesar de que exista la maldad. Entonces, aquí estamos tratando de presentar argumentos que demuestran o que son buenas o posibles buenas razones para permitir la maldad. ¿Okay? Entonces aquí estamos tratando de presentar buenas evidencias para creer que Dios, por un lado, Dios existe, y por otro lado, que Dios tiene razones justificables para permitir el mal. Entonces, aquí sí ya tratamos de presentar explicaciones, pues, explicaciones concretas de por qué Dios permite la maldad. ¿Okay? Entonces, aquí me enfocaré en dos por cuestiones de tiempo nada más. O tal vez tres, porque una tercera siempre surge y es fundamental en esta plática. ¿Qué tipo de razones justificables podríamos presentar que nos indican que pues Dios permite el mal porque tiene estas razones justificables? Pues primero diría que si nos enfocamos en el registro del pasado. ¿Qué me refiero a esto del registro del pasado? Bueno, si examinamos el pasado, los sucesos en el pasado, no solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia bíblica, si analizamos lo que ha ocurrido en el pasado y vemos, ¿okay? Y yo argumento que esto es verdad, en efecto, no es simple una suposición. Miramos al pasado, la historia en el pasado, y vemos cómo la maldad ha sido encaminada para el bien, últimamente. Si nos vamos, primero podemos empezar en la Biblia. Vemos varias historias en la Biblia donde cosas muy malas, cosas malvadas le ocurrieron a ciertos personajes bíblicos, pero Dios encaminó esa maldad para el fin del bien. Entonces, tal vez Dios permite la maldad porque Dios es tan soberano, tan en control de todo lo que ha creado, que incluso la maldad
que surge, Dios la puede cambiar o encaminar para el fin del bien. Y un ejemplo que siempre viene a la mente cuando hablamos de esto, cómo la maldad ha sido encaminada para el fin del bien. Pues se encuentra en la persona de José, si recuerdan esa historia, cómo sus hermanos, porque le tenían envidia, primero lo querían matar, pero a fin de cuentas no decidieron matarlo, pero lo vendieron en esclavitud y cómo fue llevado a Egipto como esclavo, fue encarcelado, luego la esposa de Potifar lo acusó de violación y volvió a estar en la cárcel, etcétera, pero cómo Dios siguió estando con él y él terminó siendo pues el segundo en mando en Egipto, debajo del faraón. Y cómo, ustedes conocen la historia, cómo por medio de José, su familia pues fue salvada porque hubo una gran hambruna en toda la región, pero Egipto, basado en el liderazgo de José, pudieron almacenar alimento para ese tiempo de hambruna, de tal manera que la familia de José tuvo que ir a Egipto a pedir alimento y ahí es donde está ese reencuentro con su hermano José. Y toda su familia fue salvada por medio de José. Y en Génesis 50, versículo 20, José dice esto a sus hermanos, dice, en verdad, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice, en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces aquí mira, el mismo José dice ustedes, o sea, sus hermanos, dice, pensaron hacerme mal, o sea, fue una gran maldad lo que hicieron, pero Dios lo transformó, lo encaminó para el bien que estaban viendo en ese momento, el salvar la vida de mucha gente. Entonces vemos en la vida de José cómo Dios permitió la maldad en su vida y Dios, a fin de cuentas, la transformó, la encaminó para el bien, para que toda su familia fuese salva. Y pues otros ejemplos podemos citar en la Biblia. Yo diría que el ejemplo supremo de esto, pues es la persona del Señor Jesús, que Él sufrió una terrible maldad, Él siendo completamente inocente, libre de pecado, ¿verdad? Fue arrestado, golpeado, bofeteado, se burlaron de Él, 40 latigazos menos uno, y luego lo crucificaron. Una terrible maldad, ¿no? Pareciese que el diablo había triunfado sobre Dios. El Salvador del mundo pareciese en ese momento que había fracasado en su misión de reconciliar al mundo hacia Él, hacia Dios. Y pues lo habían rechazado, ¿verdad? Entonces, toda esa terrible maldad que experimentó el Señor Jesús, ahora entendemos cómo Dios transformó esa maldad o la encaminó para el bien supremo de cada uno de nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tendríamos perdón, no tendríamos salvación, no tendríamos vida eterna. Entonces, el ejemplo supremo, diría yo, que de cómo Dios, inclusive la maldad, la encamina para el fin del bien, lo vemos clarísimamente en la persona de Jesús y en la cruz. Cómo inclusive la maldad de mucha gente que llevó a Jesús
a la cruz, Dios encaminó esa maldad para el bien supremo de cada ser humano que deposita su fe en Jesús, la salvación de sus almas. Y no solamente en la Biblia, fíjense, vemos ejemplos en la historia de la humanidad, como grandes tragedias, desastres naturales, como por medio reconocemos que son cosas feas, ¿no? Hay personas que mueren, por ejemplo, en huracanes o inundaciones. Por ejemplo, el año pasado aquí en Houston, pues las tormentas que se suscitaron por el huracán Harvey del año pasado, pues trajo muchísima lluvia. No solamente muchas personas perdieron sus hogares, se inundaron por completo, incluso hubo personas que fallecieron, incluso policías que andaban rescatando a personas, algunos fallecieron. Todas estas cosas feas, ¿no? Pues obviamente es algo malo, algo feo que no queremos vivir, perder nuestros hogares. Pero inclusive en medio de esa tragedia, vimos cómo no solamente la ciudad de Houston, sino pues no solamente todo el estado de Texas, sino todo Estados Unidos ayudó para sacar adelante a estas personas que perdieron todo, literalmente, desde sus casas hasta su ropa, sus pertenencias, hasta vehículos completamente arruinados. Vimos cómo la gente, la bondad de la gente, la generosidad de la gente, ministró las necesidades de muchas personas que quedaron sin nada. Y no solamente eso, fíjense, las iglesias cristianas, no solamente en esta área, sino todo Estados Unidos, se abrieron esas puertas para poder no solamente ministrar las necesidades físicas de las personas que perdieron todo, pero también las necesidades espirituales de las personas. Se abrió esa puerta para compartir el evangelio a esas personas que no conocían a Jesús. Y creo que es un común denominador cuando ocurren tragedias, terremotos, tsunamis, no sé, incendios, inundaciones. Cuando pasan así cosas muy feas, cosas muy malvadas, se abre la posibilidad, más que en otra ocasión, de que las personas sean más receptibles a la verdad del evangelio. Y eso te lo puede contar cualquier cristiano o cualquier iglesia que ha ayudado en tiempos así trágicos, cómo las personas son más receptibles y personas se entregan a Jesús. Entonces, una y otra vez hemos visto no solamente la bondad de Dios, sino la bondad de las personas y cómo por medio o a pesar de estas tragedias, Dios las encamina para el bien. Así que esa podría ser una razón por la cual Dios permite el mal. Dios, a fin de cuentas, inclusive el mal lo transforma o lo transformará, porque tal vez a veces en esta vida no veremos el resultado final. Tal vez sea cuando estemos allá con Él, que veremos concretamente cómo es que las cosas malas que me pasaron en esta vida, el sufrimiento que padecí en esta vida, cómo a fin de cuentas Dios lo encaminó para mi bien supremo. Tal vez solamente lo sepamos cuando estemos allá con Él, pero el pasado, el registro del pasado, nos trae esa seguridad de que inclusive lo malo que podamos experimentar en esta vida, Dios no solamente tiene el poder, Dios
es infinitamente bueno, que lo va a encaminar, y es soberano también, lo va a encaminar para el fin del bien. ¿Okay? También podríamos agregar que seguimos con esto en pie, que hoy en día seguimos teniendo buenas razones para creer en la existencia y la bondad de Dios. O sea, recuerden todos los argumentos que vimos a favor de la existencia de Dios. Argumento cosmológico Kalam, el argumento del diseño, el argumento moral, argumento ontológico. ¿Okay? Y si recuerdan, pues usándolos todos en conjunto, presentando un caso acumulativo, utilizando todos estos argumentos, creo que podemos presentar buenas evidencias a favor de la existencia de Dios y la bondad de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Pues a pesar de la maldad que podemos ver y palpar, sabemos o tenemos buenas razones para creer que Dios existe, a pesar de la maldad que experimentamos. Así que es importante recordar esto, que los argumentos a favor de la existencia de Dios incluso nos ayudan aquí en la cuestión del problema del mal y el sufrimiento. También otra cosa que no tengo aquí en mis apuntes, pero es sumamente importante, y tal vez algunos de ustedes ya lo estaban pensando o ya incluso lo quieren decir. La otra cuestión que no hay que ignorar es el libre albedrío, la libertad que Dios nos facultó para escoger, ya sea tomar X rumbo u otro rumbo, a decidir libremente seguir a Dios o rechazarlo. Decidir libremente si vamos a seguir el bien o vamos a seguir el mal. Dios nos creó con esta facultad de libertad para escoger. Y debido a esto, ya que tenemos la libertad de escoger, Dios no nos forza a escogerle a Él, sino que nos da la libertad para escoger. ¿Okay? Cuando Dios nos da esta facultad, surge la posibilidad de que escojamos el mal o escojamos rechazarle, ¿verdad? Porque somos libres, ¿verdad? La posibilidad entonces va a existir que así como un ser humano libremente escoja a Dios y el bien, puede que el próximo ser humano decida escoger rechazar a Dios y seguir el mal. ¿Okay? Porque somos completamente libres. Dios no nos está controlando, no somos como robots, pues. Entonces, algunos dirían, bueno, en este momento dirían, bueno, entonces, pero ¿por qué entonces Dios nos creó con libre albedrío? Sabiendo el peligro, tremendo peligro que corría, dándonos esta facultad. Porque al escoger la maldad, ahí es cuando surge la maldad. Cuando el ser humano, o los ángeles, en este caso los ángeles caídos, empezando con Satanás, decidieron rechazar a Dios, decidieron hacer el mal, ahí es cuando empieza a existir la maldad. Es el rechazar el plan de Dios, como Dios había diseñado las cosas. El desviarnos de ese diseño es lo que podemos decir pecado o maldad. Algunos dirían, bueno, pero ¿por qué Dios corrió con este peligro de que surgiera la maldad al darnos libre albedrío? Pues mi respuesta es corrió ese peligro
porque el beneficio era, yo diría, pues si no infinitamente, grandemente superior al peligro. ¿Y a qué me refiero aquí con grandemente el beneficio? Pues la capacidad de amar a Dios y amar a otros, solamente es posible cuando uno, el ser humano, tiene la libertad o la libertad de decidir amar a alguien. El amor es eso, es decidir amar a alguien. Porque si alguien es forzado a amar a alguien, pues eso no es en realidad amor, ¿no? Si alguien viniese y pusiera una pistola en tu cabeza, ¿no? Y te dijera, me amarás, ¿verdad? Pues tú en ese momento, si eres inteligente y quieres preservar tu vida, pues dirás, sí, sí te amo, pero todos sabemos que en realidad no hay amor ahí, porque un amor forzado no es amor en realidad. Así que para que haya una genuina relación de amor entre dos personas, tiene que haber libre albedrío. Entonces, ese gran beneficio que resulta o resultaría de que el ser humano tuviese libre albedrío es el poder experimentar una relación de amor con Dios y con los demás. Y también el libremente escoger a Dios y no ser forzado a escoger, que en realidad no es escoger, ¿verdad? Sería como controlar a un robot por control remoto. Entonces, el libre albedrío, pues, se puede presentar como una razón justificable para permitir el mal de parte de Dios. Así que, basado en estas observaciones, pienso yo que podemos presentar un caso convincente que Dios tiene razones justificables para permitir el mal. Entonces, eso en cuanto a los argumentos fundados en evidencia, ¿ok? Y en estos últimos minutos, perdón, voy a agarrar un poquito de agua. Quisiera tocar dos puntos finales en relación a la maldad y el sufrimiento. Ahora, ¿qué de los males naturales? Cuando hablo de males naturales, me refiero a, por ejemplo, desastres naturales. Por ejemplo, que supimos de las noticias terribles en Guatemala, ¿no? La erupción de ese volcán y que pues causó pues pérdida de vidas y viviendas, etcétera. Estuvo terrible, ¿no? Pero no solamente erupciones de volcanes, pues hay huracanes, como les comentaba que el año pasado nos tocó a nosotros, terremotos, escuchamos, tal vez no los experimentamos, pero escuchamos de terremotos que pues causan la pérdida de vidas humanas, destrucción de las ciudades enteras de repente, puede ser tsunamis también que causan la pérdida de vidas y de destrucción material, tornados también que por acá de repente también se dan y que arrasan con todo, y también causan la muerte de personas. ¿Qué de estos males naturales? ¿Qué podríamos decir en respuesta? Especialmente en relación a pues, la existencia de Dios y la existencia de males naturales. Pues tres puntos quiero mencionar aquí rápidamente en relación a esta cuestión. Primero, pues hay que reconocer, según Romanos, vivimos en un mundo caído.
no es el mundo perfecto. El mundo perfecto es el venidero, donde Apocalipsis nos habla de nuevos cielos, nueva tierra, donde no habrá más llanto, dolor, sufrimiento, etc. Pero todavía no estamos allá. Estamos en un mundo caído. Y pues parte de vivir en un mundo caído, parte de la maldición, de la desobediencia de Adán, es que de repente surgen estos fenómenos naturales que causan mucha destrucción, no solamente de vida humana, sino de destrucción material, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer eso, que es parte de un mundo caído. Pero bueno, como cristianos tenemos la esperanza que un día estaremos en ese mundo perfecto, sin más sufrimiento, dolor, llanto, muerte, etc. ¿Okay? Número 2, también aquí hay una realidad que tal vez a veces no la reconocemos, pero pienso yo que es una realidad y no quiero sonar así insensible, descorazonado, pero creo que si lo analizamos así fríamente, creo que vamos a estar de acuerdo a fin de cuentas. Y es esto, que en algunos casos, no todos, pero en algunos casos nosotros, o sea, los seres humanos, a veces decidimos vivir en áreas que son por naturaleza peligrosas. ¿A qué me refiero peligrosas? Bueno, en relación a fenómenos naturales. Por ejemplo, aquí en Texas, donde venimos a residir, pues de antemano nosotros sabíamos que sí es una zona pues de tormentas fuertes de repente y de huracanes. Hay esa posibilidad. Entonces, sin embargo, decidimos venirnos para acá, sabiendo o reconociendo que, pues, podemos decir que es una zona peligrosa en relación a fenómenos naturales como los huracanes. ¿Okay? Entonces, si llega a pasar, como pasó el año pasado, pues nosotros, como dicen, bueno, por lo menos en México dicen, sobre aviso no hay engaño. Entonces nosotros sabíamos que veníamos a una zona peligrosa, pero a pesar de eso, número uno, pues confiamos en Dios, que nos va a cuidar. Número dos, era una oportunidad de trabajo que no podía pasar por alto, ¿ok? Entonces contemplé varias cosas, sin embargo, inclusive los peligros, sin embargo, tomamos la decisión de venirnos para acá, ¿ok? Entendiendo que es posible que un día nos agarre un huracán, y pues el año pasado ocurrió, gracias a Dios no se inundó nuestra casa, pero muchas personas perdieron sus casas, y fue triste. Igualmente, hay personas que han decidido, nuevamente no todos, ¿okay? Pero algunas personas decidimos vivir en áreas donde son áreas sísmicas, áreas o lugares donde pues ocurren terremotos, temblores, para que vean que yo estaba entre la espada y la pared. De donde yo vengo, que es de Tijuana, Baja California, México, es hasta el mero noroeste de México, frontera con Estados Unidos, pues vivimos en una zona sísmica donde pues ocurren temblores. Gracias a Dios, hasta ahorita no ha ocurrido el gran terremoto que muchos que estudian esto de los sismos y eso, están pronosticando que nada más es cuestión de tiempo.
de cuándo va a ocurrir, no si va a ocurrir, pero cuándo va a ocurrir el gran terremoto donde por su intensidad va a destruir muchas estructuras, muchos edificios, muchas casas, y probablemente pues muchas personas van a perder la vida, desafortunadamente. ¿Okay? Entonces yo estaba en una zona sísmica, pues decidimos vivir ahí, y asumimos los riesgos o los peligros, pero a pesar de eso, pues era, porque ya no estoy allá, pero era un lugar donde pues no solamente tenía uno la familia, tenía pues una buena posición económica, había buenas oportunidades de trabajo y de otro tipo. Por eso decidimos hacer vida ahí, pero entendemos que estamos en una zona peligrosa en cuanto a sucesos naturales. Entonces, cuando ocurren estas cosas, creo yo que de repente somos un poquito injustos con Dios, le echamos la culpa a Dios cuando pues posiblemente es nuestra negligencia la que causó tragedias. Cuando hablo de negligencia, por ejemplo, si vivimos en una ciudad donde es una zona sísmica, pero las autoridades, al dar permisos de construcción, los dan así muy a la ligera, sin revisar la estructura de edificio, etcétera, y llega a pasar un terremoto y tú, no sé, andas en una tienda, no sé, comprando ropa o algo así, y esa estructura que fue mal hecha, y en ese preciso momento ocurre un temblor y se desborona todo el edificio, y pues perece uno o familiares, seres queridos, pues en realidad fue la negligencia de las personas que causaron esa tragedia y no tanto Dios, pues, o por lo menos así yo lo veo, que no sería, creo que seríamos o somos injustos, al culpar a Dios, pienso yo. Incluso aquí cuando hubo las inundaciones el año pasado, se hicieron investigaciones en relación a los diferentes ríos, acueductos, etcétera, de cómo, de que si los sistemas desembocar de las aguas, que si estaban hechos correctamente o no. Y pues hubo ciertos resultados en esas investigaciones que, pues, en ciertos casos fallaron en la planificación de esos desagües y que en parte causó las diferentes inundaciones que experimentamos por acá. Entonces ahí, pues, la negligencia humana de repente es lo que causa estas tragedias y no tanto Dios. Así que esa también es una posible razón, y a veces somos un poco injustos en cuanto a culpar a Dios, creo yo. Y número 3, también hay que reconocer otra cosa, que científicamente hablando, algunos o varios de estos males, por ejemplo, huracanes, terremotos, algunos de ellos son necesarios para el ecosistema de la Tierra. ¿A qué me refiero aquí? Por ejemplo, científicamente se ha comprobado que los huracanes juegan un papel fundamental para el ecosistema de la Tierra. Es la manera en que la Tierra se deshace del calor
calor excesivo, pues, en otras palabras. Es la manera en que se refresca la tierra. Está interesante eso de los huracanes, que por medio de los huracanes, el calor excesivo de la tierra es removido de tal manera que la temperatura de la tierra se mantiene en este nivel que es agradable para nosotros como seres humanos. ¿Okay? Y algunos dirán, agradable, pues ahorita o me estoy muriendo de calor o me estoy muriendo de frío. Pues bueno, a pesar de eso, podría estar incluso la situación más difícil si no hubiesen huracanes, o experimentaríamos temperaturas muchísimo más altas o posiblemente hasta muchísimo más frías. Entonces, aunque los huracanes cuando surgen, y especialmente cuando tocan tierra, ¿verdad? O poblaciones, no cuando están allá en medio del Atlántico o algo así, aunque pueden causar mucha destrucción, la pérdida de vidas y destrucción material, pues en realidad deberíamos dar gracias a Dios por los huracanes, porque es la manera en que la tierra se mantiene más o menos con una temperatura agradable y fresca para que podamos vivir bien. Entonces, son necesarios, ¿ok?, para este ecosistema. Igualmente, los terremotos o temblores, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque cuando ocurren en poblaciones, causan mucha destrucción, eso no lo niego, pero son necesarias también porque si saben de sus clases de ciencia que tomarían ustedes, tal vez, la Tierra está compuesta por diferentes placas, ¿cómo dicen? Tectónicas, ¿no? Sí, placas tectónicas. Y estas placas, pues, de repente se mueven. Y cuando hay ese movimiento, es cuando ocurren temblores. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué se mueven? Mejor Dios pudiese haber creado esta tierra con placas, ¿sí?, tectónicas y eso, pero fijas, que no se moviesen. Bueno, pues se tienen que mover porque así incluso se renueva la tierra, los minerales de la tierra se renuevan, curiosamente. Es necesario ese movimiento de las placas tectónicas para que haya vida en esta tierra. Desafortunadamente, cuando se mueven, pues es cuando vienen los temblores y puede causar mucha destrucción. Pero son necesarios para el ecosistema de la tierra, así que en realidad debemos dar gracias a Dios por las placas tectónicas también. Así que varios de estos son necesarios para el ecosistema de la tierra. Así que todo esto para apuntar a que de repente yo creo que somos un poco injustos con Dios al querer echarle la culpa por las tragedias que son causadas de repente por huracanes, temblores, tsunamis, etc. A veces tiene que ver mucho con la negligencia del ser humano. Y por último, quiero terminar con el problema existencial. Recuerden que hablamos de que al principio se divide en el problema filosófico, el problema existencial, y definir el problema existencial como de qué manera yo puedo tratar, lidiar, encarar, abordar y superar personalmente con la maldad y el sufrimiento que yo experimento. ¿Okay? Noten que es una pregunta completamente diferente al problema filosófico. Aquí, un argumento filosófico que demuestran cómo
Dios existe y al mismo tiempo Dios existe sin que haya ninguna contradicción lógica. Aquí eso no nos ayuda para nada, porque aquí estamos hablando de la vida cotidiana, día a día. Cuando viene el sufrimiento, viene la maldad, ¿cómo yo puedo tratar o lidiar personalmente con estas cosas feas que estoy viviendo o mis seres queridos tal vez estén viviendo? Pues como es una cuestión completamente diferente, se aborda de diferente manera. Y lo quiero mencionar porque no quiero minimizar esto en nuestra plática del sufrimiento y la maldad. Pues una parte fundamental para poder tratar y lidiar personalmente cuando uno experimenta maldad y sufrimiento es el cuidado pastoral. Nuestros pastores, nuestros líderes, porque de repente nuestros pastores pueden estar muy ocupados con muchas cosas, pero por eso hay líderes que el pastor levanta para de repente ministrar en esta área, ¿verdad? Personas que están sufriendo tal vez alguna enfermedad, están en el hospital, una cirugía de emergencia, etcétera. El poder ministrar a esas personas al estar ahí para ellos, simplemente que estás con ellos no solamente en oración, sino físicamente para suplir cualquier necesidad que ellos tengan. Esa es una manera en la cual podemos tratar y lidiar personalmente con la maldad y el sufrimiento. El que nuestros pastores, nuestros líderes, estén ahí para nosotros, trayendo confort, trayendo paz, tranquilidad en medio de la dificultad que estemos experimentando. Y pues obviamente no solamente es una responsabilidad del pastor o del anciano, del obispo o líderes, sino también es fundamental el consuelo de otros hermanos creyentes, el apoyarnos unos a otros cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos sufriendo. Es fundamental estar ahí para aquellos que están pasando por estas cosas difíciles. El extender tu mano, el poner una mano sobre los hombros de las personas que están pasando por cosas difíciles es fundamental para que uno pueda tratar y superar personalmente la maldad. El escuchar de otros, ¿verdad? Que Dios está con uno, porque cuando uno está pasando por dificultades, sufrimiento, ahí es cuando somos más susceptibles en cuestionar no solamente la bondad de Dios, sino su presencia. Es fácil caer en ceder a la tentación de que, bueno, Dios ya no me ama o me ha abandonado. Entonces aquí es fundamental no solamente el consuelo de otros hermanos creyentes, pero el de reafirmar las verdades bíblicas, pues que Dios está contigo a pesar de la maldad y el sufrimiento que estás experimentando ahorita. Y por último, el tercer punto aquí que yo creo que es sumamente clave también para poder tratar adecuadamente, bíblicamente incluso, tratar bíblicamente con la maldad que experimentamos, el estar preparado de antemano es sumamente fundamental. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos la perspectiva bíblica en cuanto a la maldad y el sufrimiento, antes de que
pasemos por esos momentos difíciles, creo que estaremos en una mejor posición para poder tratar y lidiar personalmente con la maldad y el sufrimiento. Porque si al contrario, si como tú ves el cristianismo, si para ti el cristianismo es, bueno, yo vengo a Jesús, entrego mi vida a Jesús y el resultado de eso va a ser que todas las cosas me van a salir bien, todo me va a ir perfecto, mi relación familiar, matrimonial, con mis hijos, va a ser perfecta, exenta de cualquier problema o dificultad. Mis hijos ya no serán rebeldes. Tendré un trabajo buenísimo donde ganaré un salario buenísimo. Tendré todas las cosas materiales que yo necesito e incluso aún más. Podré ir de vacaciones cada año a lugares, a playas hermosas, etcétera. Y estaré exento de enfermedad, de todo tipo de sufrimiento. Si ese es tu concepto del cristianismo, número uno, pues estás bien apartado del concepto bíblico, número uno. Y número dos, cuando vengan las dificultades, el sufrimiento, tenlo por seguro que tu fe va a ser trastornada definitivamente, porque no estabas preparado de antemano para lo que iba a venir, porque tenías un concepto equivocado de lo que es ser un cristiano. Un cristiano no necesariamente quiere decir que estará exento de dificultades, de sufrimiento. Es más, a veces entregas tu vida a Jesús y surgen aún más problemas que antes de cristiano. Y cuando pasa eso, algunos han aventado la toalla y dicen, no, ya traté yo el cristianismo y no me funcionó, porque nuevamente tenían un concepto equivocado de lo que era el cristianismo y específicamente en relación a la maldad y el sufrimiento. El cristiano no está exento de sufrimiento. Incluso el cristiano más entregado que está sirviendo a Dios de todo corazón, motivos correctos, etcétera, puede pasar por dificultades, sufrimiento y cosas feas. Lo que la Biblia garantiza es que Dios va a estar contigo en cada momento de esos tiempos difíciles y que Dios nunca te abandona, nunca te deja, que su amor siempre estará ahí para ti y Él te ayudará a pasar por esos valles de sombra en la vida que tarde o temprano van a venir para cada uno de nosotros. Así que, pues, con eso concluimos. Sé que probablemente habrá muchas preguntas. Como no está Santiago hoy, pues si tienen preguntas, me pueden escribir a mi Facebook personal, me pueden mandar un mensaje privado y trataré de contestarles lo más pronto posible. Si no somos amigos en Facebook, envíenme una invitación de amistad, las acepto y entonces podemos interactuar, ¿ok? Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para nuestra sesión número ya 7, donde estaremos hablando acerca del tema de la confiabilidad histórica de la Biblia. ¿Es confiable la Biblia? Estaremos viendo ese tema. Ya si Dios quiere, con Santiago de regreso, siendo ahí como el maestro de ceremonias, tomando sus preguntas para contestarlas en el aire, ¿ok? Bueno, pues Dios les bendiga. Gracias nuevamente por acompañarme en esta sexta sesión. Gracias, la verdad, aprecio el hecho de que se pueden conectar en viernes en la noche, cuando podrían estar haciendo muchísimas otras cosas.
Gracias por apartar un poco de tiempo para esta clase. Así que Dios bendiga y estamos en comunicación. Bendiciones.